Saludo con mucha alegría a los entrañables amigos que con su vida me han enseñado a profundizar en el Evangelio en la vida en el pesebre, la vida en la cruz, la vida en el pan partido y repartido. Gracias, hermanos del Prado, por esta invitación. Como eco a la temática planteada, quiero, teniendo como inspiración el Evangelio según Marcos, el primero en ponerse por escrito, quiero pensar en la parroquia como casa de los discípulos creados por Jesús y compartir estos 4 momentos de reflexión. La creación del discipulado en el Evangelio de Marcos, la casa, espacio de comunión de vida, la parroquia, comunidad de comunidades, casa de santificación, y los desafíos de santidad para la parroquia hoy. La creación del discipulado en el Evangelio de Marcos. El texto griego dice kai epoies en dódeca, que puede ser traducido así, y creó a 12. Marcos ha tomado un verbo que es gramaticalmente muy débil. Sin embargo, cabe la posibilidad, la acepción, según los especialistas, de traducir el verbo poieo no como un simple hacer, sino como el crear. Dios espera donde están las raíces. Dios trino es fuente y consistencia de todo lo creado. Él es el misterio que dándose a conocer en Jesús, Mesías, el Hijo de Dios, se convierte en buena nueva que vamos conociendo, internalizando y viviendo poco a poco en el transcurso de nuestra vida de creyentes. Jesús mismo es la buena nueva. Él es el Evangelio del Padre. Como ya comentaba desde el siglo XVI San Juan de la Cruz, diciendo que Dios pronunció solo una palabra, Jesucristo. Luego se había quedado como mudo. El crucificado resucitado, del que genera una narración primigenia el evangelista Marcos, es la palabra por escuchar, conocer, deletrear, desentrañar, pronunciar y anunciar. Ahí están las raíces de nuestra vida cristiana, para empezar y recomenzar siempre como creyentes nuevos. El Evangelio es el criterio y norma de toda vida espiritual. Y si lo es de toda espiritualidad cristiana, lo es, por tanto, para nuestras comunidades parroquiales, donde confluye la experiencia de la vida de los laicos, de los religiosos, de los presbíteros en el ministerio ordenado. Siguiendo el Evangelio de Marcos, pues, podemos descubrir el Evangelio del discipulado, una fuente que nutre nuestra espiritualidad. El Evangelio de Marcos ha nacido del silencio, escogiendo para iniciarlo la palabra griega arge, comienzo. A Dios le gusta comenzar y quiere comenzar cada día también en nuestras comunidades parroquiales nuevos procesos de vivencia del Evangelio. Este es el verbo que les comentaba, el verbo poieo, el verbo crear, donde sugiero esta traducción para redescubrirnos no solo como ministros ordenados o un texto cuando Jesús sube a la montaña que se ha leído preferentemente para las jornadas vocacionales, llamó a los que él quiso, procurando siempre ser leído para religiosos o sacerdotes. Yo quiero sugerirles que en una nueva mentalidad no clerical, releamos el texto con esta traducción. Jesús subió a la montaña
llamó a los que él quiso y creó a 12. Ahí en la montaña ha nacido toda vocación. Jesús, dialogando con su Padre con la fuerza del Espíritu Santo, kai epoyes en dódeca y creó a 12. No es lo mismo leer, instituir, nombrar, designar, que parecieran verbos más clericales, que asomarnos a la experiencia de ser creados por el Dios de la vida. De hecho, en la acepción de Marcos y siguiendo su narrativa, nos vamos a dar cuenta cómo el Señor Jesús, cuando llama, cuando libera, cuando cura, recrea a los suyos. Hemos sido creados en la montaña, en la comunidad parroquial donde confluye la escuela de evangelio, podemos ser recreados como discípulos. Este es el esquema fundamental que les propongo desde el comienzo del evangelio, el arjé, descubrir con Marcos 16 que el buen Dios ha creado hombres y mujeres. Hombre y mujer los creó. Aquí Marcos retoma el libro del Génesis, recordando que allá en el Génesis, Dios, en el origen de la creación, culminó su obra creando al hombre y a la mujer. Y luego vamos avanzando como en círculos concéntricos los textos de llamada. En el capítulo 1, verso 17, Jesús que llama a los pescadores. El texto 3, 14, 16 que les he comentado, creó a 12. El texto de liberación del endemoniado, del hombre que vive dividido su experiencia, 5, 19, 20. Y los textos de curación, 7, 37, la curación de un sordomudo, y Marcos 10, 51, la curación del ciego Bartimeo. Un nuevo comienzo, pues. El Dios de la creación presente en Jesús de Nazaret, que llama, que libera y que sana, que cura. En todos estos textos, Marcos utiliza el verbo poieo, crear. En un campo semántico más amplio, en esta gramática del verbo crear, podemos traducir también como recrear, porque no se trata de una creación de la nada, sino que las personas que ya han sido creadas ahora son recreadas como discípulos, como discípulas. Estos son los textos. Hombre y mujer los creó, 16. Los textos de llamada, 3, 14, 16, 1, 17, resaltando el verbo epoyes en kai, epoyes en dodeca, y creó a 12. En 3, 14 y 16, el texto de liberación del antes endemoniado, ahora está sentado, vestido y en su sano juicio. Y los textos de curación, el sordomudo, 7:37, Bartimeo, 10:51. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, que vea. Bartimeo se convierte en discípulo que va a Jerusalén a correr la misma suerte que Jesús. Jerusalén como lugar de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Jesús no solo ha querido una comunidad de discípulos, sino que la ha creado. Esta puede ser la síntesis de este primer momento, la creación del discipulado en el Evangelio de Marcos. Segundo, la casa como espacio de comunión. La casa es un eco muy interesante que va configurando la comunidad de Marcos. La palabra casa o ikia aparece 18 veces en el texto de Marcos. La uiquía es lugar de reunión comunitaria. La familia de Jesús, formada por hermanos, hermanas, hijos y madres, aparece en Marcos como la casa. Para los judíos, el lugar de oración y de estudio de la ley es la sinagoga,
Sin embargo, los seguidores de Jesús no son sinagoga ni templo que privilegia lo sacral, sino casa y comunión fraterna. Los seguidores de Jesús abandonan templo y sinagoga, descubriendo así la presencia del Dios de Jesús en la casa familiar, donde se desencadenan la vida ordinaria, donde se reúnen, donde dialogan, donde oran. Así, en la casa Jesús cura. En la casa Jesús hace presente el reino. En la casa Jesús instruye a sus discípulos en privado. Es principalmente a las casas a donde Jesús envía a sus discípulos. Vayan a las casas. Entonces, son las casas donde Jesús actúa, donde podemos identificar aquellas casas donde están reunidos los destinatarios del Evangelio para hacer memoria de él. Releyendo el Evangelio de Marcos en esta óptica, descubrimos que es en estas pequeñas comunidades, en casa, donde se está haciendo la memoria a Jesús, donde se habla de lo que Jesús dijo e hizo, lo que Jesús enseñó. Hay un texto de manera muy especial que permite una traducción muy interesante. Leví invita a Jesús a comer a su casa. Katakeizai auton ente oikia autu. 2:15. El texto griego nos permite leer tres posibilidades de traducción. Primero, ese su casa puede referirse a la casa de Leví, un nuevo ambiente que Jesús no conoce, pero Leví, el pecador, el publicano, invita a Jesús a su casa y ahí Jesús convive con pecadores. Ese su también puede referirse a la casa de Jesús. Jesús sabemos que es un profeta itinerante que va haciendo de la casa el lugar donde predica, y la casa de Jesús es donde lo reciben. La casa de Jesús puede también ser el camino que va haciendo con sus discípulos. La casa de Jesús es el monte, es el lugar donde convive con su Padre, donde ora al Padre. Es la casa donde cura, donde sana, donde visita, donde está presente para hacer el bien. Y una tercera posibilidad que es muy interesante es su casa. En una lectura atenta de la narrativa de Marcos, podemos descubrir nuestra casa, es decir, la casa de los lectores y oyentes actuales. La casa, pues, puede ser reconocida como la casa del que ahora es discípulo, la casa del maestro y la casa de los lectores y oyentes actuales que queremos hacer camino de discipulado con Jesús de Nazaret. Con esta imagen de la casa en la comunidad de Marcos, quiero sugerirles este tercer momento. La parroquia, comunidad de comunidades, casa de santificación. Cuando Aparecida trata del carácter comunitario de la vida cristiana y la necesidad de pertenecer a una comunidad concreta para vivir la fe y el discipulado, habla de lugares eclesiales de comunión y ahí menciona a la parroquia llamándola comunidad de comunidades. Y como se nos ha invitado a descubrir que esta comunidad, este grupo de personas que buscamos seguir a Jesús, de discípulos, ha de brotar de la santidad, permítanme una palabra sobre la santidad en las Sagradas Escrituras. La santidad pertenece a aquel que por excelencia es el santo, el 3 veces santo. Santo, santo, santo. En el Antiguo Testamento Dios es llamado así, santo, Dios es santo. En el Nuevo Testamento el Padre es llamado santo por Cristo. Cristo es llamado el santo de Dios y es anunciado como el santo. Al Espíritu
se le llama santo. El nuevo pueblo de Dios es santo. El que está en Cristo, dirá Pablo, está santificado. Es decir, en la Sagrada Escritura tenemos un fundamento para hablar de la santidad en Dios y de la santidad que comparte a sus hijas, a sus hijos. Esta experiencia bíblica de la santidad ha sido retomada por los obispos en el Concilio Vaticano II. Recordemos que el capítulo 5 de la Lumen Gentium está dedicado precisamente a la universal vocación a la santidad de la Iglesia. Juan Pablo II, en esta misma tónica, en 1990, en Redemptoris Missio, habla del nuevo anhelo de santidad. El anhelo de santidad, decía Juan Pablo II, número 90, Redemptoris Missio. Esta misma idea la va a retomar Juan Pablo II en 1994 en la preparación para llevar a la Iglesia al nuevo milenio, el año 2000, en tercio milenio adveniente. Y en el número 42 va a decir el Papa polaco, suscitar en cada fiel un verdadero anhelo de santidad. Otra vez, el anhelo de la santidad. Y en Gaudete et Exsultate, que se nos ha invitado a reflexionar en estos días, esta exhortación apostólica sobre la llamada a la santidad en el mundo contemporáneo, apenas de hace 4 años, el Papa Francisco, de una manera sencilla pero profunda, nos recordará este anhelo de santidad, la santidad de Dios, pero también la santidad en nosotros, sus hijas, sus hijos, la santidad en el mundo, la santidad en la iglesia, la santidad del vecino, la santidad del que está en la puerta de al lado. Hay de manera especial un número de Gaudete et Exsultate, el número 66, que llama la atención. Dice el Papa Francisco, volvamos a escuchar a Jesús con todo el amor y el respeto que merece el Maestro. Permitámosle que nos golpee con sus palabras, que nos desafíe, que nos interpele a un cambio real de vida. De otro modo, la santidad será solo palabras. Un texto, un párrafo que hay que leer, meditar y orar con mucha seriedad, porque no es cosa agradable faltarle el respeto al maestro. Cuando no dejamos que sus palabras nos golpeen, desafíen e interpelen, quiere decir que le estamos faltando al respeto al maestro porque no lo escuchamos. El Papa invita a volver a escuchar, invita a los hombres de buena voluntad, invita a la iglesia toda a que volvamos a escuchar a quien decimos amar, al maestro que amamos. Entonces sus palabras golpearán nuestras maneras de vivir, nos seguirán desafiando en la manera de hacer comunidad en nuestras parroquias e interpelarán la manera de ser discípulos que tenemos hoy. En el capítulo 4 de Gaudete et Exsultate, el Papa Francisco da algunas notas de la santidad en el mundo actual y al momento de hablar de la vida de la parroquia o de la vida en comunidad, y es una de las 2 veces que el documento utiliza la palabra parroquia, solamente lo menciona 2 veces, en este espacio que le dedica el Papa Francisco en Gaudete et Exsultate a la comunidad, hay algunos elementos muy interesantes. El Papa Francisco habla de la santidad en un camino comunitario de 2 en 2. La comunidad está llamada a crear ese espacio en el que se puede experimentar la presencia mística del Señor resucitado, número 142. Y entonces se comparte la palabra y se comparte la Eucaristía. En el número 143, donde menciona específicamente la parroquia, el Papa dice, la vida comunitaria, sea en la familia, en la parroquia, en la comunidad religiosa o en cualquier otra cosa, está hecha de muchos pequeños detalles cotidianos, así como Jesús invitaba a sus discípulos.
En este ambiente es bueno recordar que el Papa Francisco en Gaudete et Exsultate 9 veces habla del miedo, exhortándonos a no tener miedo a la santidad. No tengas miedo a la santidad, número 32. Número 34. No tengas miedo de apuntar más alto, de dejarte amar y liberar por Dios. No tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo. Hay que perderle el miedo a esa presencia que solamente puede hacernos el bien. Número 51. En el 129, no tengan miedo, recordando Marcos 6:50, estas palabras de Jesús, y las de Mateo, en Mateo 28:20, palabras de Jesús: yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. 133, necesitamos el empuje del Espíritu para no ser paralizados por el miedo y el cálculo, para no acostumbrarnos a caminar solo dentro de confines seguros. En 135, Dios no tiene miedo, repite el Papa. Él va siempre más allá de nuestros esquemas y no le teme a las periferias, porque Él mismo se hizo periferia. Y en el 175, el Papa dice que hace falta pedirle al Espíritu Santo que nos libere y que expulse ese miedo que nos lleva a vedarle su entrada en algunos aspectos de la propia vida. Se nos ha invitado a reflexionar en la santidad. No tengamos miedo a la santidad, no tengamos miedo a redescubrir que en nuestras parroquias son comunidades, son casas de santificación. Se nos ha invitado precisamente a recordar este texto de Nuevo Milenio Ineunte, la perspectiva en la que debe situarse el camino pastoral es el de la santidad. Y en el número 43, también de Nuevo Milenio Ineunte, que a mí me parece que fue cuando Juan Pablo II nos regaló la definición de lo que es espiritualidad de comunión, valdría la pena detenernos y quisiera leer el texto literalmente, un poco amplio, darnos la oportunidad de leerlo, porque creo que esto nos puede iluminar. Después haré un breve comentario. Hacer de la iglesia la casa y la escuela de la comunión. Eso es espiritualidad de la comunión. Este es el gran desafío que tenemos ante nosotros en el milenio que comienza. Si queremos ser fieles al designio de Dios y responder también a las profundas esperanzas del mundo. ¿Qué significa todo esto en concreto? También aquí, la reflexión podría hacerse enseguida operativa, pero sería equivocado dejarse llevar por este primer impulso. Antes de programar iniciativas concretas, hace falta promover una espiritualidad de la comunión, proponiéndola como principio educativo en todos los lugares donde se forma el hombre y el cristiano, donde se educan los ministros del altar, las personas consagradas y los agentes pastorales, donde se construyen las familias y las comunidades. Espiritualidad de la comunión significa, ante todo, una mirada del corazón, sobre todo hacia el misterio de la Trinidad que habita en nosotros y cuya luz ha de ser reconocida también en el rostro de los hermanos que están a nuestro lado. Espiritualidad de la comunión significa, además, capacidad de sentir al hermano de fe en la unidad profunda del cuerpo místico y, por tanto, como uno que me pertenece, para saber compartir sus alegrías y sus sufrimientos, para intuir sus deseos y atender a sus necesidades, para ofrecerle una verdadera y profunda amistad. Espiritualidad de la comunión es también capacidad de ver ante todo lo que hay de positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios. Un don para mí, además de ser un don para el hermano que lo ha recibido directamente. En fin, espiritualidad de comunión es saber dar espacio al hermano, llevando mutuamente la carga de los otros. Gálatas 6:2.
y rechazando las tentaciones egoístas que continuamente nos acechan y engendran competitividad, ganas de hacer carrera, desconfianza y envidias. No nos hagamos ilusiones. Sin este camino espiritual de poco servirían los instrumentos externos de la comunión. Se convertirían en medios sin alma, máscaras de comunión más que sus modos de expresión y crecimiento. Me parece que el Papa Juan Pablo II define la espiritualidad de la comunión ante todo como un principio educativo que ha de tener la Trinidad, el misterio de Dios uno y trino, en el centro de la experiencia de la humanidad. Desde esta experiencia trinitaria, el ser humano podrá descubrir que el otro ser humano le pertenece, que es un don. El otro es un don para nosotros al que hay que darle espacio en nuestras vidas. 4. Desafíos de santidad para la parroquia de hoy. No podemos dar por supuesta la existencia de la comunidad parroquial. Esto desafía a crear y cuidar grupos nucleares comunitarios, ya que la fe ya no se transmite de generación en generación de manera automática. Hoy se emplean, por ejemplo, categorías como las unidades pastorales, pero sobre todo hay que buscar realidades pastorales de colaboración y de trabajo en conjunto a nivel territorial. Más allá de los templos parroquiales, la parroquia está donde están presentes las personas. Dado que comunidad parroquial es una comunidad iniciática, hay que cuidar el despertar a la fe. No hay que dar, por supuesto, este elemento, el despertar a la fe. La parroquia, comunidad, debe sentirse siempre en estado de misión. Se requiere siempre un primer anuncio significativo para todas las edades. Descubrir siempre que estamos en estado de misión. La parroquia debe ayudar a superar el divorcio entre la iglesia y la sociedad, ya que de hecho y por variadas causas no hay espacio vital para muchos jóvenes, para muchos adultos o para situaciones lamentables que la iglesia de hoy vive en medio de la sociedad. Los suicidios, los asesinatos, la falta de credibilidad política, etc. Se debe valorar la importancia de pequeñas comunidades acogedoras, dialogantes y encarnadas en las parroquias. Aquí se juega el futuro de la iglesia. Sin comunidades es imposible una evangelización auténtica y eficaz. La importancia de la corresponsabilidad en la comunidad parroquial hace que se piense en ministerios laicales, en espacios de reflexión pastoral, en comunión y conducción en los consejos pastorales, por ejemplo. La insuficiencia de las parroquias para desarrollar la pastoral que hoy se necesita en las ciudades requiere articular un principio teológico, como es la globalidad eclesial representada en las parroquias con un principio de orden práctico. Como es importante desarrollar y favorecer una pastoral de ambientes con movimientos apostólicos especializados y equipos que articulen servicios y ministerios, lo que hoy se llama la pastoral urbana. En definitiva, que nuestras parroquias sean casas de evangelio, donde Jesús siga recreando el discipulado, porque ahí en las parroquias Jesús sigue llamando, sigue liberando y sigue curando. Cuando Jesús llama, libera y cura, recrea el discipulado. Tenemos la oportunidad para profundizar en este panel el día miércoles 16 de noviembre. La perspectiva en la que debe situarse el camino pastoral es el de la santidad, tal como lo he comentado. Ya entraremos en diálogo.
Muchas gracias. Bendiciones.